Esto para allá incluye en su mensaje un poco cómo entiende que debe funcionar el corazón, la emocionalidad del hombre cuando disfruta de algo nuevo. En este caso particular, el texto comienza sus palabras como refiriéndose a cómo debe sentirse o cómo augura Dios que se va a sentir el hijo de Israel cuando entre en la tierra prometida por primera vez. Y le dice, y será que cuando vengas a la tierra que Adonai tu Dios te conceda a ti en heredad y la poseas y te asientes en ella, habrás de tomar de las primicias de todos los frutos de la tierra que recogerás de tu tierra, la que Adonai tu Dios te concede a ti, y la habrás de poner en un cesto y te encaminarás hacia el lugar que habrá de elegir Adonai tu Dios para hacer morar su nombre allí. Te allegarás al Cohen, el que haya de estar en aquellos días, y le habrás de decir: he manifestado hoy ante Adonai tu Dios que he venido a la tierra que había prometido Adonai a nuestros patriarcas. Y el Cohen entonces tomará de ese cesto y lo colocará ante el altar de Adonai tu Dios. Y en definitiva, lo que estarás haciendo es contar tu propia historia. Por el texto lo que quiere es que cuando vos estés llegando a esa tierra prometida, recuerdes de dónde venís, que sos parte de un quantum que se extiende en el tiempo también para atrás, que hay una historia de esclavitud, que hay una historia de entrega de Torá, que hay una historia de estar caminando y caminando por el desierto hasta llegar a ese momento, y que Dios cumplió, dice el texto, y que dio esa tierra y vos le agradecés por estos primeros frutos. Entonces el texto es hermoso porque el hebreo le está agradeciendo a Dios, primero porque esta vez ya tiene una tierra que le es propia, que ya no es más esclavo, que hay novedades buenas y maravillosas en su vida, que puede cultivar y puede cosechar, y le dice gracias, gracias por las cosechas, gracias por estas frutas nuevas, por estos vegetales distintos, que ahora no tienen que caer como pasaba con el maná o las codornices como un acto milagroso, sino que el milagro es que yo puedo trabajar y puedo producir. Es como una fiesta agrícola que el nuevo campesino, poseedor y dueño de la tierra, le dice a su Dios: estoy feliz y quiero agradecerte. Lo maravilloso de este texto es que en esa fiesta, que está totalmente incluido este nuevo agricultor, otrora esclavo y hombre errante del desierto, que esta fiesta Dios no quiere que la celebre él solo. Él entiende que en toda sociedad va a haber gente más afortunada y menos afortunada. Y que él es un afortunado porque tiene la bendición de Dios y porque tiene estas virtudes, pero hay quien no es afortunado, o por lo menos no tan afortunado como el que está hablando, y que en definitiva él también tiene que celebrar de ello. Entonces, luego de que haces la declaración y que presentás los frutos frente al sacerdote y le agradeces a Dios por todo lo que tenés, dice el texto, paso seguido: y declararás ante Dios y dirás: he escombrado las ofrendas sacras de la casa, y en efecto se la he dado al leví, y al forastero, y al huérfano, y a la viuda, según toda tu ordenanza, Señor. Tú me has ordenado. No me he desviado de tus preceptos, ni me he olvidado. No he comido estando doliente de ello, ni he apartado de ello en estado impuro, y no he dado de ello para difunto. He aceptado el mandato de Adonai mi Dios, y he hecho como todo lo que me has ordenado. Observa desde tu sagrada morada de los cielos, y bendice a tu pueblo Israel, y la tierra que nos has dado a nosotros, así como lo has prometido a nuestros patriarcas, tierra que fluye leche y miel, Eretz Zabat Halab Udvash. ¿Qué dice el texto acá? Dice: cuando vos entregues tu ofrenda, de lo que no tenés que olvidarte es que tenés que sacar el diezmo, parte de la narrativa del texto, para entregársela también a los que no tienen. Le tenés que decir a Dios: acá estoy para agradecerte por esto, pero además quiero que sepas, Señor, que he dado las ofrendas que corresponden y se las he dado al levita que no tenía posesión en la tierra, al forastero, al huérfano y a la viuda, según tu ordenanza. Es como que le está diciendo: estoy aquí celebrando, pero mi celebración no es egoísta. No estoy contento solo porque yo tengo cosecha. No estoy feliz solo porque yo
tengo una tierra que produjo cosas, abundancia y dicha para mí y mi familia. Estoy feliz además porque he cumplido con la voluntad y he tomado una actitud social. Señor, te pido que me mires del cielo y veas lo que estoy haciendo. Y se la di a la viuda, al huérfano, al forastero, el más débil, el que no tiene. Todos están celebrando alrededor mío, no estoy celebrando solo. A mí este texto me parece extraordinario porque toma el concepto de comunidad, el concepto de sociedad, de una manera holística, de una manera integral. Aquel que celebra estando solo, simplemente bajo el argumento que lo que tiene para celebrar se lo consiguió él solito, no tiene una celebración holística y, por supuesto, no tiene nada de celebración comunitaria ni de celebración social. Si algo bueno ocurre en tu tierra, que aquellos que no fueron partícipes directos de ese éxito, pero son hermanos tuyos y parte de tu sociedad, también tienen que tener la posibilidad de alegrarse, aunque la alegría que tengan sea producto de tu trabajo y de tu tierra. Porque el hecho de que vos seas más afortunado no significa que vos merezcas más. El hecho de que hayas sido bendecido o con fortuna, o inclusive voy más allá, que hayas sido bendecido con una inteligencia especial y un talento especial que te permite triunfar en la vida más que otros, no significa que es un mérito. Claro que es un mérito trabajar, pero tener talento es un don. Hay quien no tiene tu talento. Hay quien no tiene esa bendición de la que vos disfrutás, pero respira igual que vos, llora igual que vos, puede alegrarse igual que vos, y es parte de tu sociedad y de tu comunidad. Acá el hombre está diciéndole a Dios, mírame, estoy ayudando a quien lo necesita. Mi felicidad es comunitaria y es integral. Ojalá que el concepto de dicha o el sueño de la buena fortuna, en todos los sentidos, con la que nosotros tanto soñamos, siempre en nuestros corazones incluya el otro, el menos afortunado, para que entonces nuestro mérito, si es que hay algo de mérito en aquello que hacemos, sea integral, sea verdadero y sea completo. Shabbat Shalom para todos ustedes.